de su situación. 8:36 está con nosotros ya el ingeniero Marcel Ramírez, experto en inteligencia artificial, analista político, y es que el panorama electoral nos pide que expertos como usted, ingeniero Marcel Ramírez, nos aclaren el panorama y la situación del país. Luego de la primera vuelta electoral y los resultados que ya cumplieron el 100% de escrutinio, ¿cuáles son las condiciones a las que el Ecuador se enfrenta en esta segunda vuelta, el balotaje que tiene fecha, que es del domingo 13 de abril? Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Hola, ¿cómo está? Buenos días, un gusto enorme estar con ustedes. Y sí, efectivamente estamos frente a una sorpresa en la primera vuelta. Digo sorpresa porque todo el mundo esperaba que el uno ganara ampliamente en primera vuelta o el otro ganara ampliamente en primera vuelta. Nadie se esperaba un empate. Esto es un empate, definitivamente. No hay diferencia entre el uno y el otro, ni siquiera de un 0,1%. O sea, no hay un 1% de diferencia. La diferencia entre uno y otro es de apenas 0,2%, si no me equivoco. Eso es un empate realmente. Y la cosa pinta para la segunda vuelta complicada y difícil. ¿Por qué? Porque no hay mucho espacio para ganar votos y cualquier error puede significar la pérdida o ganancia de alguno de los candidatos. Fíjese usted que Daniel Noboa, con su entrevista, la última en TC Televisión, creo que fue, eh, el salir y decir que le estaban vendiendo energía a Colombia y luego Colombia sale y desmiente y luego siguen manteniendo la mentira, casi acusando a Colombia de que estaba mintiendo. Eso le ha causado un gran revés a Daniel Noboa, porque fue una mentira tan evidente que le costó como unos 3 o 4 puntos. Hoy ya Luisa González, hoy en día Luisa González está 8 puntos arriba de Daniel Noboa. ¿Y por qué está pasando esto? Por una nueva corriente que está surgiendo, que es el antinovoísmo. ¿Quiénes son los antinovoístas? Los antinovoístas son una gente de clase media que analiza y piensa un poco más las cosas. Esa gente de clase media que se ve afectada en los bolsillos, porque la economía está difícil, porque no hay trabajo, por la delincuencia, la inseguridad, porque esta gente que vive en ciudadelas de clase media, que no son de clase alta, que no tienen una seguridad muy alta y todo lo demás, sufre los embates de la delincuencia. Yo veía ciudadelas que están hasta extorsionando casa por casa. Entonces, esa es la gente, antinovoísta, que está surgiendo. Ojo, que no son correístas. Hay una cosa de marcar la diferencia. Este grupo de gente no es correísta, no es. Es una reacción anti-Noboa. Es gente que posiblemente creyó en Noboa, pero se desilusionó. Y esa es la gente que está sosteniendo la campaña de Luisa González. Porque Luisa González llega a un 43% de votación en esta primera vuelta, no solo con los votos correístas, llega con este grupo de gente antinovoísta que ve en Luisa González una opción diferente. Y eso es lo que está impulsando la campaña a Luisa González y la mantiene arriba. Mientras Daniel Noboa se aferra al anticorreísmo. Y ese yo creo que es el error de Noboa, pensar que con el discurso anticorreísta va a lograr ganar esta segunda vuelta. Y las consecuencias las está viviendo en este momento. Yo conversaba con alguien en esta semana y me decía, no, pero es que mira, de todas maneras le ganó. No, 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 es que hay que ver todo el contexto de esto de aquí. Es que Noboa empezó en mayo del 2024 con 20 puntos arriba sobre Luisa González. 20 puntos arriba. Y entre mayo del 2024 y febrero del 2025 perdió 20 puntos y permitió que Luisa González lo empatara y crearan dos fuerzas políticas en estos momentos que están muy bien marcadas, que es el correísmo y ADN,
que representa el anticorreísmo. Pero ADN no contaba con este crecimiento del antinovoísmo, con esta salida de esta nueva corriente que es el antinovoísmo, que le está moviendo el piso y lo está sorprendiendo, porque ADN pensaba ganar en primera vuelta, porque pues la gente alrededor del presidente le vende humo, le vende demasiado humo, le vende mentiras, le vende ilusiones, le vende fantasías y no le cuenta la realidad. Yo veía ahora la entrevista de Oppenheimer con Durán Barba y Durán Barba aceptaba en esta entrevista que a él le sorprendió los resultados de la primera vuelta, porque él estaba plenamente convencido que iban a ganar en primera vuelta. No solamente iban a ganar la primera vuelta, iban a ganar en primera vuelta. Y quedó totalmente sorprendido Durán Barba de estos resultados, como a muchos sorprendieron. Pero ¿por qué pasó esto? Porque se dedicaron a vender humo, se dedicaron a vender fantasías, ilusiones que no eran la realidad. Y esto demuestra que estaban desconectados totalmente de la realidad. Y por el otro lado, no es que Luisa González ha hecho una campaña espectacular. No, para nada. Ha sido una campaña aburrida, sin nuevas propuestas, sin nada. Pero le ha bastado para estar ahí empatada. Le ha bastado para estar ahí en la pelea. Y estamos en una segunda vuelta en donde no se sabe qué va a pasar. Porque, porque tenemos un Daniel Noboa todavía confundido, todavía mal orientado, sin un norte claro, sin una campaña política muy clara, volviendo a cometer los mismos errores de la primera vuelta, saliendo en falso a los medios de comunicación, a mentir, a prometer cosas que siguen sin cumplirse, y no solamente lo de la venta de energía a Colombia, también lo de ahora que quiere que los ejércitos internacionales entren a Ecuador a participar, pero sale después a decir que recién van a hablar con los otros países. O sea, ni siquiera tiene planificado nada. O sea, ¿esto qué nos indica? Una noche se me ocurrió a mí pedirle a todo el mundo que a ver si es que me presta un ejército para que entren a Ecuador, y entonces voy y hago la solicitud a la Asamblea. Pero sí, ¿cómo es posible que haga la solicitud a la Asamblea y luego, en vista que la Asamblea no le da el respaldo, hace un decreto para permitir que los ejércitos, pero sin tener los ejércitos, sin tener los países que hayan aceptado la propuesta, sin nada de eso de ahí? Eso es seguir bloqueando, seguir vendiendo humo, seguir en las mentiras momentáneas que al final se le empiezan a caer. Entonces, no hay ningún cambio en la campaña de Daniel Noboa y sigue en las mismas piedras que lo han llevado a la caída. Mientras, por el otro lado, tenemos una Luisa González con una campaña igual, aburrida, sin nada de creatividad, sin nada nuevo que vender, sin nada nuevo que ofrecer, repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, y sin nada que convencer al resto de gente, sin nada convencer a los indecisos, a esos que todavía están pensando qué voy a hacer con mi voto en la segunda vuelta. Estamos frente a esta campaña, entre a dos disyuntivas y lamentablemente a Ecuador le tocará elegir, como siempre, entre el menos malo, porque a menos de que ocurra un cambio fuerte, las cosas yo pienso que van a seguir igual hasta este momento. 8:45 en su estación Radio Morena. Saludar al ingeniero Marcel Ramírez, experto en inteligencia artificial, en el análisis de la data, particularmente hoy con el avance vertiginoso de las tecnologías, el uso de las IA, la inteligencia artificial. Ingeniero Marcel Ramírez, Roberto Figueroa le saluda. Recuerda que coincidíamos en algún determinado momento en el cambio, en el rol creativo de parte de los equipos de campaña. Por el mundo, las encuestadoras viven equivocándose, siguen equivocándose. E incluso las cuatro que estaban autorizadas para el boca de urna o Exipol, una se atrevió en el domingo, recuerdo al señor Tello haberlo visto en la pantalla de la televisión nacional, señalar un tanto por ciento, ni siquiera en esa atinaron. Hay 1 millón y algo más de voto nulo, entre blancos y nulos. Hoy, en la normativa electoral vigente en el Ecuador, el voto nulo tiene otra connotación. E incluso
Yo creo que deben de entrar hasta los dos en el balotaje, en gran preocupación, porque ese voto hay que conquistarlo, hay que volverlo, hay que captarlo. Creo yo que allí estriba también una velaz de los retos y desafíos que tienen los candidatos que están en el balotaje, tanto el binomio Noboa Pinto como el binomio González Borja. Ingeniero Marcel Ramírez. ¿Cómo le va, Roberto? Buenos días, un gusto absoluta. Es que no hay nada creativo. Yo conversaba con algunos analistas y todo, y le decía, pero dime solamente una cosa creativa que haya tenido esta campaña, algo nuevo que haya surgido. Nada. Lo mismo de siempre, prometiendo el cielo y la tierra, que ahora sí lo van a resolver, que es que ahora sí va a pasar, y al final del día nada convence, nada llama la atención, nada propone un cambio. Las cosas están un poco complicadas y un poco difíciles, porque yo veo que ese voto nulo va a ser difícil conquistarlo. Perdóneme un minutito que se me cayó el audífono. 48 minutos este enlace que estamos teniendo con el ingeniero Marcel Ramírez en el extranjero, pero se escucha con la fidelidad del caso. Esperemos también, ya recuperó el ingeniero, lo vemos allí, Marcel sí. Ramírez. Esto es necesario, ¿no? Y yo le decía, ingeniero, vi a la encuestadora, o al menos la empresa calificada, poner 50,12 contra 40, 50,12 a Daniel Noboa en el exit poll, contra 42,21% de la candidatura de Luisa González Borja. Y a la hora del té, al final del té, ¿cómo hemos llegado? Miren la diferencia. Así es. Yo personalmente pienso que las encuestadoras deben de ser sancionadas, deben de recibir una sanción económica y una suspensión de su trabajo por algún tiempo, ¿no? Es un horror lo que pasó con las encuestadoras. O sea, la del exit poll fue una vergüenza sin nombre, ¿no? O sea, el salir a decir lo que dijo, que prácticamente Daniel Noboa ganaba en primera vuelta, o por lo menos llevaba en ese momento más de 8 puntos de ventaja sobre Luisa González, y la situación fue diferente, ¿no? Es que uno entiende que existan errores entre 1, 2 o 3 puntos. Eso es entendible, por eso se llama el margen de error, ¿no? Pero horrores como los que pasaron de 8, 10, 12 puntos de diferencia es una cosa, una vergüenza realmente. Y no hablemos de las otras, ¿no? De las otras encuestadoras, Sedatos, Comunicaliza, Informe Confidencial, las supuestas encuestadoras respetables a las cuales todo el mundo acoge y saca como que si fuera Dios que estuviera hablando en ese momento. Yo no sé con qué cara, sinceramente, yo no sé con qué cara van a salir las encuestadoras en esta segunda vuelta a decir estos son las proyecciones para la segunda vuelta. No sé con qué cara realmente. Los horrores son impresionante, una cosa increíble lo que ocurrió con las encuestadoras, y todavía hay gente que las defiende, ¿no? Que es lo peor de todo, pero yo, como le repito, el tema que si hubiera una diferencia entre 2 o 3 o 4 puntos uno lo entendería, pero las diferencias son abismales. Son cosas que marcan una realidad y una ficción. Y las encuestadoras están vendiendo humo, están vendiendo ficción, están vendiendo fantasías y que no están apegadas a la realidad. Y por eso las campañas se confunden, porque el problema no es solamente la opinión pública, los medios de comunicación, no, es el interior de las campañas que se confunden y creen que van a ganar. Mire el caso volvemos al caso del presidente, de Daniel Noboa, que estaban plenamente convencidos de que iban a ganar en primera vuelta, plenamente convencidos de que ganarían en primera vuelta, y no fue así. El caso de Luisa González también, no digamos eso, porque ellos también pensaban que iban a ganar en primera vuelta, y no fue así. Estaban en un empate técnico. Pero el tema es los errores que están llevando a las mismas campañas
a planificar equivocadamente y a no encontrar un norte, porque las encuestas no solo sirven para ver cómo va la intención de voto, sino para saber qué es lo que quieren los votantes, de qué hay que hablar, en qué segmentos y hay que salir a convencer. Y yo veo que la cosa no está clara, que todos piensan que hay que salir a conquistar, a seguir recorriendo el país, a seguir metiendo candela en las redes sociales y a seguir saliendo en medios de comunicación para ver si eso logra cambiar, conquistar a los votantes. Y eso no es así. A la gente que votó nulo y que votó en blanco, que yo creo, al igual que usted, que es los votos que van a marcar la diferencia, esa gente hay que conquistarla con otras cosas más serias, no con ilusiones, no con blogs, no con mentiras, sino con cosas más profundas y más serias que logren sacar a esa gente del voto nulo. Porque, ojo, que en esta segunda vuelta puede que el voto nulo crezca mucho más, ¿no? De lo que ya vimos que fue la tercera fuerza política del país, el voto nulo y el voto blanco, esa es la realidad. Fue la tercera fuerza política del país y esa tercera fuerza política se puede convertir en un peligro. ¿Por qué? Porque esa tercera fuerza política sí juega también en la segunda vuelta. Los otros 14 candidatos no juegan en la segunda vuelta, pero el voto nulo y el voto blanco sí juegan en la segunda vuelta. Y si tú no le prestas atención a ese voto nulo y a ese voto blanco, eso te puede dar una sorpresa, porque el antinovoísmo puede ser que en lugar de salir a votar por Luisa González, salga a votar nulo y blanco. Y si ese antinovoísmo crece, eso implica que la tendencia de Noboa también va a bajar, porque el antinovoísmo va a seguir creciendo. Si Noboa no se conecta con la gente y sigue con la misma campaña de la primera vuelta, ese antinovoísmo va a avanzar, avanzar y avanzar muy peligrosamente. 54 minutos. Si hablamos de números, usted de casualidad, pregunto, ¿ha hecho alguna medición en materia de redes sociales con inteligencia artificial que nos permita dar alguna idea sobre lo que podría pasar en la segunda vuelta electoral? Sí. Nosotros estamos haciendo mediciones más seguidas con respecto a cómo se están moviendo las redes sociales y los buscadores de internet, ¿no? Ojo, que debo dejar en claro algo, que la ley, lo que todo el mundo le digo, la ley regula las encuestadoras y las proyecciones que se hacen en base a las encuestadoras, no regula las tendencias de redes sociales y de internet, ¿no? Ojo, por eso es que yo creo que nosotros no necesitamos esa autorización del Consejo Nacional Electoral para hacer nuestras proyecciones basadas en las tendencias de redes. Y en las tendencias de redes sociales y de buscadores, vemos que hoy en día hay una Luisa González con 8 puntos arriba de Daniel Noboa. Y Daniel Noboa está en una tendencia a la baja, mientras Luisa González está en una tendencia a la alza. Y eso es lo que está en este momento, así están las tendencias. Y usted lo ve porque casi Daniel Noboa está muy alejado de las redes sociales, ya no hace ni siquiera muchas publicaciones, ni en su red de X, ni en su red de Facebook, ni en YouTube, ni en TikTok, que es su fuerte. El TikTok, que es su fuerte, en donde había 4 o 5 publicaciones diarias de sus cuentas de TikTok, ahora prácticamente hay 1 o 2 cada 3 o 4 días. Eso te indica que la intensidad en las redes sociales está bajando de Daniel Noboa, mientras Luisa González se mantiene en sus publicaciones y en su impacto. Y recordemos que tras de Luisa González hay el poderoso tuit de Rafael Correa, que ya está en 4 millones de seguidores y se convierte en el tuit o en el ex más fuerte y más impactante de todo el Ecuador en este momento, con 4 millones de seguidores. Y dejémonos de cosas, es que todavía la política gira alrededor de Rafael Correa. Esa es la realidad.
Y así nos guste o no nos guste, eso es lo que está pasando, que todo gira alrededor de él. Y es impactante todo lo que él escribe y todo lo que él habla y todo lo que comenta y todo lo que dice, que todo el mundo termina al final hablando de él, unos yéndose en contra, otros a favor, otros aplaudiéndolo, otros, pero al final todo el Ecuador termina girando alrededor de lo que piensa y dice Rafael Correa a través de X o a través de TikTok. Y por eso es que esa fuerza que tiene esas dos redes sociales o esas dos cuentas empujan a Luisa González hacia arriba, y ese apaciguamiento y ese decaimiento de la campaña de Daniel Noboa, que se está quedando, que ya no tiene la misma fuerza, que ya no tiene el mismo empuje, ya no tiene las mismas publicaciones, está dejándolo, y yo diría que sacándolo de competencia en este momento. Bien, queremos agradecerle por esta ocasión y quedar pendiente, ingeniero Marcel Ramírez. Esperemos que las cosas allá en los Estados Unidos, que hay una serie de situaciones, no solamente las acciones ejecutivas que se están viviendo, hay una serie de problemas de orden climático en algunos estados, hay situaciones por superar, vayan bajando para poder tener tranquilidad por nuestros hermanos, no solamente los hermanos latinos, todos quienes viven en los Estados Unidos, por eso es Estados Unidos de Norteamérica. Calmen las aguas, que calmen los momentos difíciles. La madre naturaleza se está mostrando por doquier de alguna u otra forma, y eso debe de preocuparnos. Un abrazo cordial. Un abrazo cordial, y sí, es verdad, aquí hoy amanecimos con un frío impresionante en la Florida, y sí, la situación amerita que me llamen, me inviten, y públicamente lo digo, para hablar sobre la situación de Estados Unidos, porque están pasando cosas muy fuertes, hay cambios muy fuertes y la gente los tiene que conocer. Y sobre todo, insisto, los ecuatorianos estamos abandonados en este momento, porque todo el mundo está preocupado por los venezolanos y por los cubanos nada más aquí. Y el resto de nacionalidades no importan para nada. Y sobre todo los ecuatorianos, que somos más de 3 millones aquí en los Estados Unidos. Bien, hemos escuchado al ingeniero Marcel Lo Ramírez. agendaremos para tratar ese tema, ingeniero Marcel Ramírez, cuando nos permita. 8:59 minutos. Queremos agradecerle su tiempo y